Aquí estamos nuevamente tocando temas de actualidad a la luz de la palabra de Dios. Y vamos a hablar de algo, pues, José Luis, que está afectando a la sociedad moderna. Obviamente e indiscutiblemente siempre ha habido guerras, siempre ha habido problemas, siempre ha habido intolerancia, pero la maldad se ha multiplicado en estos días y eso está escrito. Y vemos por doquier cuánta violencia y cuánta intolerancia hay hoy por hoy en el mundo. Comencemos indiscutiblemente desde el núcleo de la sociedad, José Luis, que es la familia, pero de ahí en adelante, los vecinos, las ciudades, los países, los pueblos, las naciones, completamente intolerantes y la violencia se ha multiplicado. ¿Qué podemos evidenciar y qué tipos de violencia podemos encontrar hoy por hoy, José Luis? No, todo tipo de violencia. O sea, la violencia mentalmente se suele asociar con un hecho físico. Digamos, una pelea, un atentado, sí, una guerra. Así es. Un atraco, cosas así. Pero la violencia abarca todas las áreas del hombre. La violencia se ejerce en el mundo emocional. Yeah. Y eso es muy complicado. La violencia se ejerce en el mundo físico, pero la violencia también está en el mundo espiritual. No hay nada más que ver que toda la gente que está metida en círculos de parapsicología, ocultismo y todo esto, interiormente son personas con guerras interiores muy fuertes, donde están peleándose continuamente con los temores, con las sombras, con ruidos, etc. O sea que la violencia está en todo lo que es el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Yo vi un estudio, un sitio web que se llama Psicología y Mente, que existen 11 tipos de violencia, que se pueden clasificar en 3 categorías. La violencia interpersonal, como el maltrato, el acoso, la violación. La violencia colectiva, como el terrorismo, las guerras, el genocidio y la violencia autoinfligida, como el suicidio y las autolesiones. Evidentemente, todo esto durante la historia se ha evidenciado, se ha visto, pero el maltrato, por ejemplo, en la familia se ha venido multiplicando e inclusive pudimos observar durante la pandemia que se multiplicó este tema en las familias. Tú has mencionado que la medicina moderna ha descubierto varios tipos de violencia, muchos tipos de violencia. Bien, pero eso no es difícil. O sea, con todo mi respeto a la psiquiatría, a la psicología, a la medicina, a los que estudian el comportamiento humano, con todo mi respeto hablo. Ellos tienen mucho más conocimiento, más sabiduría, más herramientas para poder plasmar la realidad social, psicológica y emocional de las personas. Esto es verdad. Ahora, cualquier persona que incluso que no haya estudiado una carrera o no haya tenido la oportunidad de haber pisado una universidad, sabe distinguir los tipos de violencia. El problema cuando tú vas al médico y dices, mire, es que me duele el brazo, el problema no es el dolor. O sea, el problema es que el médico, que la medicina haya descubierto la raíz del dolor. ¿Qué ocurre? Que en estos días se está cumpliendo unas palabras que están escritas en el Antiguo Testamento, que dicen que el pueblo estaba sufriendo y un sufrimiento general, y Dios dice a los que conocían la verdad, le dice, mira, estáis tratando a mi pueblo con parches, con liviandad, con asuntos que no traen nada. La mujer que ahora mismo está en urgencias y la están mirando porque le han maltratado, poco le va a ayudar que le digan que el tipo de violencia es tal. El niño que recuerda que hace 10 años alguien en su entorno le ha violado y le digan que eso es violencia tal, le va a ayudar. No.
el problema que tiene el mundo es que estudia en el área físico y es bueno y descubre tipos de violencia. Pero si queremos erradicar la violencia hay que ir a la raíz. El problema de las enfermedades es cuando no se saben de dónde vienen. Puede haber una enfermedad gravísima, el corazón se te puede parar, un riñón, o sea, puede haber órganos vitales que fallan, pero la medicina sabe cómo resolver eso e incluso un trasplante y va adelante. Pero sin embargo, a lo mejor un simple dolor pequeño que aparentemente no tiene importancia, sí, no saben de dónde. Las migrañas. Hay infinidad de migrañas. Yo tengo un hijo que tiene este problema, o tenía, y teníamos que ir a urgencias y nos confesaban, no sabemos nada, estamos probando. Este es el problema, la raíz. Y el mundo de nuestros días tiene una respuesta: ir a la raíz de las cosas. Queremos soluciones, hay que ir a la raíz de las cosas. Es como el que le roban en una tienda y dice, es que me están robando, y hace una estadística de los robos. Bueno, sí, ¿y de qué te vale eso? Tienes que saber por qué te están robando. Ah, me roban porque me falta esto, y llega un experto y te dice, mire, aquí usted necesita una cámara, aquí un espejo, estos objetos tienen que estar más a la vista, y entonces tu índice de robos va a bajar. La raíz, tenemos que ir a la raíz. Allá iba la siguiente pregunta precisamente, José Luis, y vamos ya introduciéndonos al soporte bíblico. Yo voy a leerles un versículo que dice, entonces, en San Mateo 24:12 en 9 en adelante, entonces los entregarán a tribulación, los matarán, serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, aquí estamos viendo que la maldad se está multiplicando y está escrito. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. ¿Qué causa la violencia y la intolerancia? Pues es muy sencillo. Está escrito en la Biblia hace mucho tiempo. Tú dijiste, vayamos a la raíz. Claro, la raíz es muy sencilla. O sea, está escrito en la Biblia. El problema es que el hombre, en nuestra suficiencia, en nuestro orgullo, hay dos cosas que desechamos. A Dios, al diablo y nuestra responsabilidad. Y para descubrir la raíz de la violencia, son tres elementos que están activos en este aspecto. Tres elementos. Porque no siempre ha habido violencia en el mundo. Ha habido un tiempo, no sé cuánto, que en la tierra no existía nada de violencia. Cuando Dios crea Edén, cuando Dios crea la primera pareja, estuvieron viviendo X tiempo sin ningún tipo de violencia. Completa paz. O sea que el mundo que tenemos no fue diseñado por Dios, no fue creado por Dios con violencia. E incluso el león no mataba a otro animal. O sea, había una armonía en la tierra de paz. Había seguridad. ¿Por qué? Porque el hombre tenía una comunión personal con Dios, aceptaba a Dios, aceptaba su responsabilidad, y entonces la tercera persona, que es la causante de las guerras, que es el diablo, estaba ausente. En el momento que ausentemos la maldad, al diablo, el pecado de nuestras vidas, se ausenta la violencia. En las Naciones Unidas, cuando una de las puertas principales, o la principal, por donde entran los grandes hombres del mundo, los grandes magnates y los grandes políticos, los importantes de todo el mundo, hay un texto bíblico que dice que un día cogerán las armas de guerra, las fundirán y harán hoces y herramientas para trabajar. Claro, ese texto lo han puesto en la entrada de los hombres. Y ahí se cumple el gran error y la gran fantasía y la gran mentira del diablo, que ya la plasmó Plinio. Plinio dijo, si quieres la paz, prepárate para la guerra. O sea, dando a entender que hay guerra siempre.
Y ese escrito bíblico, los hombres pasan por debajo dándose importancia, como si ellos fueran los autores, los protagonistas de ese cambio. Y es mentira, porque ese texto está relacionado con Dios. ¿Y por qué está relacionado con Dios? Porque Dios fue el único que a través de Jesucristo venció la raíz de la violencia, al diablo y los demonios. Porque la Biblia dice que toda la obra del diablo y los demonios en el mundo es robar, matar, destruir. Esas tres cosas implican violencia. No hay un solo relato bíblico que hable de que el diablo trae paz, trae armonía en las familias, en la gente, no, en ningún lado. Toda obra del diablo es violenta, mientras que el título de Jesucristo es el príncipe de paz. Entonces, desde que pecamos, en el principio, antes del pecado, había dos protagonistas importantes viviendo en armonía, Dios y el hombre. Así es. El hombre decidió renunciar a la presencia de Dios, a la palabra de Dios. Se desligó de Dios, pecó, cayó y entró en las manos del diablo. Y entra en acción en la tierra el tercer personaje, el diablo. Y con el diablo, todos los ángeles que fueron echados del cielo por su rebelión, que son hoy los demonios. Y ahí empieza la gran guerra espiritual que afecta al cuerpo, al espíritu y al alma de las personas. Esa es la raíz. ¿Y quién vence esa raíz? ¿Quién ha secado esa raíz? ¿Quién rompe esa raíz? Jesucristo. Porque el título de Jesús en la Biblia es el príncipe de paz. Amén. Bueno, se ha generado, para que se cree violencia e intolerancia en el mundo, se ha generado muchas raíces, yendo a la parte de la raíz, pero ya tú tocaste el fondo, pero se le echa la culpa y lo sabemos porque las personas han dicho eso, hay desigualdad, hay pobreza, hay discriminación, hay exclusión, hay falta de tolerancia, hay respeto, hay fanatismo religioso, hay muchas situaciones que generan violencia. ¿A qué voy con esto? Sí, hay discriminación, hay desigualdad, hay pobreza, hay fanatismo religioso, hay injusticias, etcétera, etcétera, etcétera. Y las personas se preguntan, José Luis, afuera, ¿por qué Dios permite entonces todo esto? Discriminación, pobreza, desigualdad, fanatismo religioso, todas estas manipulación ideológica, xenofobia, etcétera, etcétera. ¿Por qué no interviene? Entonces contestémosle a nuestros amados oyentes y televidentes porque ellos tienen esas preguntas. Pues con mucho respeto, en primer lugar decirles que están equivocados, porque Dios se ha intervenido. O sea, Dios ha intervenido. El tema es que no queremos la intervención de Dios. Este es el gran problema. Al hombre nos cuesta reconocer nuestros pecados y maldades. ¿Dónde está la violencia? La violencia no está en los ricos, está en los ricos, pero también está en los pobres. La violencia está en los gobernantes, pero también está en los que somos gobernados. La violencia se ha asentado porque todos hemos pecado, se ha asentado desde los palacios hasta la última chabola, cuevita o aldea de cualquier rincón del planeta. Ahí está. Tú puedes ir a estudiar la cultura de los países, la cultura de África, la cultura de América, la cultura de cualquier país y vas a ver que detrás hay violencia. Y si la estudias más a fondo, vas a descubrir que la violencia es la misma. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, y Cristo lo denunció, el hombre se cree que es libre porque dicte leyes democráticas o porque hable de los derechos humanos. No, esos son ideales, son utopías, son proyectos que el hombre quiere llevar adelante. Pero ¿por qué no es capaz de acabarlos bien? Sencillamente porque la Biblia nos enseña que el hombre solo puede servir y sirve con su vida a dos señores. O servimos a Dios o servimos al diablo.
Dios intervino hace mucho tiempo. Muy bien. En el momento que el hombre peca, Dios interviene. Y ocurre algo que nunca había ocurrido. Hasta que el hombre peca, ningún animal había muerto. Ninguno. El hombre peca y de repente Dios cubre la desnudez, la maldad del hombre con pieles de algún animal. Un animal. Aquella sangre se derramó para aquello. Desde entonces Dios ha ido hablando a la humanidad de volverse a Él. Hace 2000 años, viendo que la humanidad somos muy orgullosos y nos creemos los dueños del mundo, envió a su Hijo Jesucristo. Y el hombre religioso, y el hombre ateo, y el hombre político, en la muerte de Cristo está plasmada todo el mundo. Está plasmada los políticos a través de Pilato, que se lavaron las manos. En la política actual está llena de Pilatos, que no confrontan los problemas. No los confrontan, se lavan las manos. En la muerte de Jesús están implicados las religiones. Un montón de religiones, pero los religiosos no querían la verdad. El único libro que habla si me permites, de religión, entre comillas, sí, es la Biblia. Y es el único libro que habla de paz, de amar al enemigo. Si tú lees el Corán, en el Corán se promueve la violencia. Y aquel que diga que no es porque no lo ha leído. Léanlo, porque van a ver que el Corán, especialmente hacia el final, promueve la violencia y la matanza. Es así. Entonces Dios está interviniendo. En España hay algo que desconocen muchos españoles, el famoso toisón de oro. Ese toisón de oro lo van heredando los reyes de España. Hace poco el rey actual se lo entregó a su hija. ¿Sabes tú lo que hay detrás del toisón de oro? Que no se saca. Vete a la historia. El toisón de oro se creó porque el Papa de Roma pactó con los reyes españoles de que durante todas sus generaciones futuras estaban obligados por recibir ese toisón de oro a defender de todas las formas la religión católica romana en España. Yeah. Es un compromiso espiritual, moral, en el mundo que no se ve, el toisón de oro. Y el rey se lo ha pasado a su hija, que a su vez a él se lo pasó su padre, el rey emérito. Esos pactos hay que romperlos. Yeah. De ahí viene todo eso. Y Dios interviene, porque Dios dice, amarás a tu enemigo. Pero para eso no hay capacidad en nosotros de hacerlo. No podemos. No podemos. Es como si alguien viene y me dice, José, se me ha quedado un camión en una zanja, levántalo. No puedo. Ahora hay alguien que sí puede y que lo ha hecho, Jesucristo. Él da el poder en nosotros. Pero si yo tengo que levantar ese camión y tengo una grúa, lo levanto. Si yo pongo a Dios en el centro donde le corresponde, de las tres personas que estamos relacionados con la violencia, Dios y Jesucristo, que están relacionados rompiendo y quitando la violencia, si quitamos la victoria de que hay sobre Satanás y le quitamos como vencido, y el hombre se reconoce como pecador y necesitado de Dios, entonces tendremos paz. Cuando la paz viene a nuestras vidas, entonces podemos transmitir paz. ¿Cuál es la primera paz que necesitamos? No necesitamos, y quiero que me entiendan bien los oyentes y los televidentes, no necesitamos buscar la paz de las naciones, no necesitamos buscar la paz de las comunidades, no necesitamos buscar la paz entre las autonomías. Lo primero que necesitamos para que esto empiece a cambiar es la paz personal con nosotros, con Dios y nuestros entornos pequeños. Que podamos amarnos y perdonarnos. Ayer yo vi una imagen conmovedora que salió en las noticias. Se había juzgado el asesinato de un chico a otro y ya se acabó ayer el juicio y el asesino creen que le van a sentenciar a cadena perpetua, bueno, con la revisión y tal. ¿Sabes tú lo que hubo en la puerta del juzgado? La madre del asesino fue a dar un abrazo a la madre del chico asesinado, pidiendo perdón, pidiendo que ella su hijo que había matado,
había roto también su vida, que la perdonara. Eso es paz. Ajá. Eso no es venganza, eso no es odio, eso no es rencor. No, eso es paz. Jesucristo dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, porque el mundo la da como Plinio. Con la guerra. Con la guerra. En ese sentido, José Luis, podemos decir que, obviamente, y es evidente, que Dios intervino y viene interviniendo en la historia de la humanidad. Nada más miremos la Biblia. Ahí está la intervención directa de nuestro Dios para nuestra situación actual. Si estamos hablando de un mundo posmoderno, la Biblia es actual para un mundo posmoderno. Ahí podemos encontrar que está la solución para las guerras, la desigualdad, la discriminación, la exclusión, la falta de educación, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es el corazón del hombre. Está la provisión, está la mesa servida, está la provisión dada, pero la dureza del corazón, el Señor dijo, ¿por qué hay guerras y peleas entre ustedes? Por la dureza de sus corazones. Entonces nosotros andamos violentos, intolerantes, no nos gusta nada, buscamos la forma de discutir, de contradecir, de desobedecer, porque somos así y nos decimos, yo soy así, ¿y qué? Pero el Señor dio la provisión para que nosotros nos acogiéramos a su palabra y encontráramos ahí la paz que tanto estamos anhelando. Y tú lo has dicho, José Luis, esta paz no la da un gobierno. Y aparentemente el pueblo está esperando que la paz la dé un gobernante. Y el pueblo está esperando que la paz la dé alguna organización. La paz real y la que estamos buscando, pues obviamente, ante todo lo que está sucediendo, es que cada uno de nosotros tome la decisión de buscar la paz en Cristo Jesús. Es que estamos en un mundo que es altamente falso. Uh-huh. El hombre, cuando estamos sin Dios, mentimos, engañamos, falseamos. ¿Por qué? Porque no hay temor. No somos así. Uh-huh. Nos hemos hecho nosotros así. Ya. Porque en el momento que tú entras en las manos del diablo, el diablo con nuestros pecados, nuestra vida, nos transforma totalmente. Y podemos tener valores tremendos. De hecho, somos una ONG pues de las más grandes de España, o la más grande, la que más marginados ha sacado. Tú descubres detrás de cada marginado que ha sido lavado por la sangre de Cristo, uh-huh, una persona extraordinaria. Pero fue el pecado, uh-huh, de las drogas, fue el pecado de la mentira, del odio, del rencor, de la venganza. Fue el pecado de la maldad que lo deformó. Estamos deformados. Hemos perdido la forma original. Hemos perdido el motivo, el ser, por qué estamos. No estamos para ser, no estamos para disfrutar. Estamos simplemente para tener comunión con Dios y hacer el bien. Y esto solo es posible a través del Señor Jesucristo. Yo he estado en cultos recientemente donde hemos estado españoles, rusos y ucranianos adorando a Dios juntos. Así es. Y hemos comido juntos y nos hemos abrazado, mientras que a miles de kilómetros se están matando. Ahora, ¿cuál es la hipocresía que hay en el hombre? El hombre sin Dios somos muy hipócritas, porque los gobiernos están gastando miles de millones en reuniones y ellos son un montón de gente falsa. ¿Por qué? Porque los gobiernos dan, vamos a buscar la paz, vamos a tal. Una pregunta, ¿quién fabrica las armas con las que los hombres se matan? Los mismos. Los gobiernos que quieren la paz. Vamos a ver, si yo quiero la paz, ¿por qué fabrico un arma mortal y se la vendo a un bando? Y el otro país se la vende al otro. Pero hay otro tema, está la banca. ¿Por qué pueden ciertos países, por qué ahora Hamas, los terroristas de Hamas han podido tener todo ese material de atentados? Porque hay capitales donde la banca participa, en paraísos fiscales donde hay muchos miles de millones que se usan de mala manera. ETA estaba matando
en el País Vasco y ETA estaba traficando con drogas en el País Vasco. Y yo lo sé de primera mano, no me lo han contado. Esa es la falsedad. Entonces dejemos de culpar a Dios. Sí. El problema es que el elemento principal de la violencia, que somos el hombre, nos falta el punto de humildad y pedir perdón a Dios. Sí, Señor, somos unos hipócritas. La palabra hipócrita significa actor de teatro. Estamos haciendo hay películas de teatro. Yo cada vez las noticias las soporto menos. ¿De qué me vale a mí que nuestro presidente, con otros tantos más, nos digan en la ONU, en el Parlamento Europeo, en el G20, en el G17, en el G44? ¿De qué me importa tantas declaraciones si en el fondo ellos están traficando, están haciendo cosas indebidas? ¿Y de qué me dicen a mí que Suiza es un buen país o otros países cuando han recogido un montón de lo que Alemania quitó a los judíos en la masacre de la Segunda Guerra Mundial, cuando los campos de concentración y todo fue a Suiza, a países allí? ¿Por qué lo tienen allí? ¿Cuánto oro fue de España a Rusia? Y cuando la guerra civil, estamos en eso. Si no hubiera y eso lo puede quitar el hombre, porque Dios le ha dado al hombre la capacidad de ser administrador de su vida y del entorno que tiene. Entonces, ¿quién es el responsable si un administrador falsea, roba, engaña y miente? ¿El dueño o el que administra? El mundo es de Dios. Uh-huh. La tierra es de Dios. El hombre creado, todos somos criaturas de Dios. Somos responsables de la guerra que estamos haciendo, en alguna mano. Hace años yo vi una película, creo que el protagonista era Brad Pitt, creo que se llamaba Diamantes de Sangre. Sí, sí, sí. ¿Dónde acaban esos diamantes? Y ya están llenos de sangre, porque se sacan a costa de la vida de niños y de gente que trabaja de una forma insegura. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que en la India, que tiene millones de dioses, que tiene un montón de templos, que rinde culto a las moscas, a las vacas, a las hormigas, a las plantas, que incluso hasta muchos famosos que se sienten pros, incluso en su día los Beatles, fueron para encontrar paz allá en la India, y es una violencia totalmente desatada? ¿Cómo es posible que las mujeres en la India hace años sacaron una moda de ponerse medias llenas de pelos? Porque era la única forma de que cuando viajaban en el transporte público, al ver los pelos en las piernas y los brazos, que eran medias falseadas, las repudiaran, porque si llevaban las piernas limpias y bien, tenían un montón de violaciones. ¿Eso quién lo ha hecho? Dios no. El propio hindú que está desenfocado por su propio pecado. Entonces, enfoquemos bien las cosas, porque en el principio no éramos así. Dios nos creó limpios, nos creó inocentes, fuimos nosotros. El mundo está corrompido y no le echemos la culpa a Dios. Es que siempre le estamos haciendo el reclamo y escuchamos, tú y yo hemos escuchado personas que, ¿por qué? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Pero estamos llegando a la conclusión, y tú lo estás aterrizando de una manera muy sabia, que innegablemente es nuestra dureza, nuestra arrogancia, nuestra soberbia, nuestra corrupción, nuestros deseos de poder, nuestros deseos de tener. Si Él tiene, yo se lo voy a quitar de alguna manera. Y se genera toda esta clase de violencia, de intolerancia, de falta de amor, de falta de perdón. Ni perdonamos, ni pedimos perdón, porque eso es humillante, ¿verdad? Para las personas es humillante ir a pedir perdón, y para las personas, si no me piden perdón, yo no voy a perdonar. Y se ha generado una soberbia en los corazones del ser humano. Entonces el culpable, no le echemos la culpa a Dios. Miremos al cielo y pidamos perdón y humillémonos delante de la presencia de Dios. Ahora va eso. El problema de la humillación, José Luis. Claro, pero es que el problema de la humillación está metido en nosotros por causa de la maldad. Ya. Pensamos que el humillarse es
como reconocer, como dejar de ser una persona inferior. Sí. Como si bajásemos de categoría en el escalafón. Y también tenemos un pensamiento de que si pedimos perdón, somos débiles. La Biblia dice que si actuamos como Dios quiere, la Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. Gritar lo hace cualquier energúmeno. Uh-huh. En un parque, en un transporte público, en una casa, donde quiera. Pero saberse callar lo hacen las personas con dominio propio. Culpar a otros lo hacen los insensatos, los locos y los soberbios. Uh-huh. Pero reconocer la culpa lo hace la gente humilde y sencilla. Por eso Dios dice, Dios mira de lejos al altivo. ¿Por qué? Porque en su altivez es imposible. El altivo, el soberbio, el orgulloso es una persona que levanta barreras por donde va. Así es. Levanta barreras por donde va. Sin embargo, el humilde. Uno de los problemas que tuvieron los religiosos del tiempo de Jesús es que Jesucristo, sin publicidad, sin televisión, sin radio, sin YouTube, sin teléfonos móviles, sin redes sociales, se iba a un lugar y cuando él quería llegar al lugar, allí había miles de personas esperándole. Y los religiosos, en su orgullo, tramaron matarle porque a ellos les interesaba ir adelante con su negocio religioso. Uh-huh. Entonces, claro, y Jesús, ¿por qué atraía a Jesús? Porque tenía palabras de vida eterna. Porque Jesús, cuando venía una persona y decía, oh, es que me han hecho mal, es que me han hecho esto, Jesús decía, bueno, es que hay que matar a esta mujer porque es mala. Y Jesús decía, bueno, está bien, si vosotros estáis libres de culpa, tirad la primera piedra. ¿Quién está libre de culpa en la tierra? Absolutamente. Yo no. Yo he tenido que venir a la cruz a que Dios me perdonara. Y de vez en cuando, y no pasan muchos días, que tengo que venir delante de Dios y decir, Señor, ayúdame, ayúdame, porque yo me descontrolo. Necesito la fuerza, el poder de tu Espíritu Santo para hacer el bien. Necesito que me ayudes en las cosas más simples. Cuando alguien en el tráfico me hace una faena y sale la gana de chillar, de pitar, de insultar. No, dominio propio. Él me ayuda a eso. Dios está de nuestro lado. La paz viene cuando yo humildemente acepto eso. Y si ofendo, tengo que pedir perdón. ¿A quién? A un hijo. A un hijo. A alguien que a lo mejor yo tengo cierta autoridad sobre él y estoy trabajando con él y le hago algo que no corresponde. Tengo que pedir perdón. Claro. A quien sea. Hoy no, nadie pide disculpas, nadie nada. Nos pasa como a los... Ya lo he dicho varias veces, pero es que es un ejemplo gráfico. Cuando el tenista falla el golpe y la tira la bola afuera, mira la raqueta o la tira contra el suelo. No, si no ha sido la raqueta. La raqueta está en tu mano. Pues así somos como un McEnroe en sus tiempos que tiraba las cámaras de televisión, rompía raquetas, insultaba. Estamos fuera de control. Y al final, ¿dónde acabamos? Acabamos unos contra otros, que esto es lo que el diablo quiere. Confrontar. Porque la Biblia dice que uno de los demonios que actúan más en medio de la sociedad, que levanta mucha violencia, es acusarse unos a otros. Eso los vemos en la familia. ¿Quién empezó la guerra? ¿Israel o Hamás? Hamás o la guerra. Llegado a este punto, permítame con humildad. ¿Qué importa eso? ¿Acaso no importaría más que los dos leyeran la palabra de Dios? Los dos. Pidieran a los dos bandos perdón a Jesucristo, unos por no haberle reconocido como Mesías, otros porque están creyendo en alguien que escribió un libro que les crea más violencia dentro. ¿Por qué no piden perdón a Dios, perdón ellos mismos y perdonan unos a otros? ¿Por qué no? Así es. Ahí empieza la paz. ¿Cómo fue capaz Jesucristo de reconciliar al mundo? A través de Él. No hay reconciliación, no hay paz, si no es a través de Jesucristo. Tú vas a un aeropuerto y tú no puedes pasar por donde quieras. Hay un arco, que ahí si pita,
alto ahí, y te registran, y llevas lo que no tienes que llevar, te lo quitan. Yo recuerdo que yo he estado alguna vez, un par de veces creo, en Colombia, y teníamos unas tijeras que mi esposa había heredado, y las llevamos en el equipaje. Y en Colombia, en Bogotá, nos paran el arco y saquaron las tijeras. Claro, eso no. Apelamos a la herencia, apelamos a la madre, a la abuela, apelamos todo lo apelable. La gente esperando. Y el colombiano aquel con su uniforme, que hacía su labor bien, dijo, no pasan. Y no pasamos. Las tijeras de mi pobre esposa hace años están en algún lugar de Colombia. Alguien las tendrá, o no sé qué hicieron con ellas. Pero nosotros vinimos a España sin nuestras tijeritas famosas, que eran además de Toledo, de las buenas. Ajá. No podemos pasar con cualquier cosa por la vida. No podemos llevar la guerra y decir, oh Dios, pon paz. No. Porque aunque Dios nos diera la paz hoy, mañana le vamos a destruir nosotros. Porque la raíz la tenemos dentro. Si quieres que un árbol se seque, nunca le cortes las ramas. Volverán a florecer. Tienes que quitar la raíz. La raíz. ¿Queremos paz? Vayamos a la raíz de nuestros pecados, arrepintámonos, reconciliémonos con Dios, con nosotros, y dice la Biblia que los que tienen la paz siembran la paz. Es más, Jesús enseñó a sus discípulos a decir, cuando vayáis a los lugares, saludad con paz. Yo recuerdo cuando era niño que estaba en la iglesia evangélica, que el saludo en la iglesia era paz del Señor, hermano. Eso se ha perdido. Qué bonito. Y yo de vez en cuando lo digo, porque me gustaría que se recordase. Da paz. Qué bonito. Lleva la paz. Y Jesús dijo, y si la paz que dais, porque esa gente no la quiere, volverá a vosotros. Entonces, con esa misma paz, iros y ya está. Dicen que divide y vencerás. Y vencerás. Y eso estamos viendo hoy por hoy desde los gobiernos en adelante. Sí, no estoy nombrando ningún gobierno, de gobiernos estoy diciendo. Han sacado la palabra de Dios de las escuelas. Han prohibido la palabra de Dios en las escuelas. Pero la permiten en las cárceles. No debería ser más bien que permitiéramos que retornara la reflexión de la palabra de Dios en los colegios, en las escuelas, en las instituciones públicas, para que de esta manera fuéramos de alguna forma acercándonos a la paz de Dios y conociendo el plan y el propósito de Dios para sus hijos y para la tierra y para el mundo. Porque la palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Pero hay tanto egoísmo, hay tanta arrogancia de los gobiernos que sacan la palabra de Dios. Es que es más, en algunos lados la prohíben ya, que se hable de Dios en un salón de clase. Una maestra en Colombia pasó que habló de Dios en una clase y la sancionaron. Los mismos padres de los niños la denunciaron y la sancionaron en el colegio por hablar de Dios. Entonces, volvemos a lo mismo, José Luis. Y los padres se quejan de sus hijos en el hogar, en la casa, porque son desobedientes, porque son groseros. Y hemos corrompido la sociedad con nuestros propios ideales e ideologías. Es que los padres que se quejan de la violencia de sus hijos o muchos cristianos que decimos, ¿por qué se ha sacado la Biblia de las escuelas? Permíteme, yo parece que voy un poco contracorriente. Ese es un problema, pero hay un problema mayor que ese. Es que hemos sacado la palabra de Dios de los hogares. Claro, por supuesto. ¿Cuántas familias leen la Biblia con sus hijos todos los días? ¿Cuántos matrimonios juntos leen la Biblia o hacen una oración diaria, se bendicen el uno al otro? Dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestros enojos, sobre vuestros problemas, sobre vuestras violencias, sobre vuestras cuitas, sobre vuestros
enfrentamientos, no se ponga el sol. ¿Qué nos quiere decir? Que antes de irnos a dormir, arreglemos nuestros conflictos entre nosotros, poniendo a Dios en el medio. Porque Dios es el único que hace que unos y otros, los dos lados, nos arrepintamos. El problema de la guerra que nunca se acaba es que siempre uno de los bandos tiene que ser el bueno y el otro tiene que ser el malo. Yo soy hijo de la posguerra. Mi familia murió en el bando nacional, pero mi familia también murió en el bando republicano. Murieron los dos bandos. ¿Por qué? Porque alguien decidió, plantó una línea y dijo, esto es republicano, esto es nacional, esto es rojo, esto es azul. Así actúa el diablo, dividiéndonos, alejándonos. Por eso, sigamos que han sacado la Biblia de las escuelas, pero lo que no pueden sacarla es de los hogares. ¿Y la han sacado? Tenemos que aprender algo de los judíos. Han estado miles de años por el mundo escondiéndose, huyendo. Ha habido purgas contra ellos, asesinatos, persecuciones. Se les ha maltratado, se les ha quitado. Pero sin embargo han hecho algo la mayoría de los judíos. Han ido enseñando a sus hijos su idioma. Han ido enseñándoles la Torá, la palabra de Dios. Les han ido enseñando las palabras de Jehová, de Yahvé. Y esa palabra ha permanecido en ellos y muchos la siguen teniendo ahí. Es verdad que en Israel hay un pecado tremendo, una idolatría tremenda y el LGTB ha entrado ahí con fuerza y hay un montón de cosas malas. Pero hay mucho pueblo que ha seguido manteniendo eso. Así es. A mí nadie me puede meterse en mi hogar y prohibirme que ore con mi mujer. Y yo hago un llamamiento a los hombres, a los maridos. Si usted no es cristiano, vaya y lea la Biblia con sus hijos. Lea la palabra de Dios. Preocúpese de que sus hijos reciban palabras de paz, palabras de armonía. Y usted con ellos oren y pidan a Dios que les ayude a vivir esa palabra. Esposos y esposas, no se vayan a la cama con sus peleas. Arrodíllense, perdámonos perdón, reconciliémonos. Dejemos de tener rencores. No hay buenos ni malos. Aquí hay uno bueno y uno malo. Uno malo es el diablo. Y nosotros, en nuestra torpeza, seguimos al diablo y encima queremos ser buenos. Es imposible. Pero también hay uno bueno, que es Dios en Jesucristo. Y Él nos da la paz y la vida. Tenemos que ir del lado bueno para que nos vaya bien. Busca la paz y síguela, dice la Biblia. Aleluya. Y la Biblia también dice, mucha paz tienen, ¿quién? Los que tienen armas, no. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y para ellos no hay tropiezo. El hombre que ve un tropiezo en Dios es porque tiene su alma con sus pecados. Quiere taparlos, no reconocerlos. En el momento que lo reconocemos y hay reconciliación, eso es como una levadura. Va leudando toda la masa. ¿Sabes? Hace muchos años, cuando los anteriores reyes de España eran príncipes, un grupo de pastores de Madrid consiguió y pidió verles. Y le dieron una audiencia. Y uno de ellos, el grupo decidió darles una Biblia. La reina de España dijo, es el mejor regalo que ustedes me han podido dar. Y después, la vida que han llevado, los trasfondos que hay, la vida que están llevando, uno se acuerda de eso y dices, esa Biblia, Dios quiera que siga ayudando a la ex reina Sofía y al ex Juan Carlos I a encontrar el camino que deben de encontrar. Sí, es indudable. Y tú, o sea, aterrizaste donde era. Esos padres que se quejaron con la maestra porque ya no tiene derecho a hablarles de Dios, esos padres son los mismos que se quejan que sus hijos son desobedientes, groseros, arrogantes, altivos. Entonces, la raíz realmente de que todo esto se genere es que en las familias hemos desechado y hemos sacado
del corazón a Dios. Nosotros es simplemente tomar una decisión si yo amo a mi familia, si yo amo a mis hijos, si yo amo a mi esposa, pues entonces vamos a la palabra de Dios. Ahí están todas las instrucciones. Muchos dicen que nadie me enseña cómo criar un hijo. Claro que sí. En la palabra está cómo criar un hijo. Es que nadie me enseña cómo entender a mi mujer. Claro que sí. En la palabra de Dios está. Es que nadie me enseña cómo entender a mi marido. Claro que sí. En la palabra de Dios está. Entonces, yo creo el núcleo de la sociedad es la familia y desde ahí es la raíz. Mateo 5, 21 al 22 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y dice Jesucristo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga a su hermano insensato será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga necio será culpable del infierno de fuego. Mateo 5, 21 al 22, para que lo tengamos presente. Y esto está sucediendo en las familias, José Luis. Pero ¿no te causa... hay un dato. Estamos en una sociedad de datos. Sí. Los metadatos. Sí. Dicen que la profesión que más necesita gente es gente que sepa ser analista de datos. Bien, pues vamos a soltar un dato. Vale. Quitamos a Dios del medio. Ajá. Quitamos a Dios y la Biblia de los hogares, de las escuelas. Vale. Y hay otro dato. Entonces, ¿por qué las cárceles se nos llenan de gente joven? Y nos dejan entrar a predicar. No solo nos dejan entrar, sino que entonces, como ya la sociedad no tiene nada que ver y no puede resolver ningún problema, entonces, bueno, pues metan eso a ver qué pasa. Exacto. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Ahí hay un dato. ¿No queremos nuestros jóvenes en las cárceles? Entonces abramos la Biblia en los hogares. Muy bien. Siempre habrá alguno que se desvíe. Siempre habrá alguien que salga del camino. Pero dice la Biblia que cuando instruyes al niño en los caminos de Dios, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ellos. Muy bien. Hay promesas de Dios cuando el hombre obedece a Dios. Cuando el hombre desechamos las obras de las tinieblas y entramos en las obras de luz. Lo que pasa es que para entrar en las obras de luz hay que pasar por un arco, que yo dije del aeropuerto. Dice la Biblia que los hombres no quisieron pasar por el arco, la puerta para la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y las querían esconder. Hay que dejar las obras. Hay que pasar por el arco de la cruz de Cristo y encontrar el camino de la paz. Y en ese camino de la paz, ahí es donde está la bendición de Dios. Es ahí donde rompemos toda maldición, rompemos toda opresión, rompemos toda cadena y donde podemos llevar a otros esa paz. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Para que haya paz en el mundo, tiene que haber paz en nosotros mismos. Hace años, Kennedy fue el presidente que llevó a Estados Unidos a la guerra del Vietnam. Y yo leí este hecho, en una iglesia americana ocurrió un hecho que se publicó. Entonces, después de un culto dominical, un joven americano, sintiéndose patriota, le dijo: pastor, voy a estar un tiempo sin venir a la iglesia. Le digo: ¿y por qué? Porque me voy a alistar en los marines porque quiero defender a Estados Unidos en Vietnam. Y el pastor le dijo, le hizo una pregunta: ¿cómo te llevas con tu padre? Y él tuvo que reconocer que con su padre no se hablaba. Había un conflicto. Y el pastor le dijo: ¿por qué no antes de irte al otro lado del mundo a arreglar un país que no conoces, antes no arreglas la relación con tu padre? Claro. Esa es la raíz de la cuestión. Arreglemos nuestras vidas para poder luego bendecir a los demás. Que hay una palabra escrita, dicha por la bendita boca de Jesús: deja de mirar la paja en el ojo ajeno, que no estás viendo la viga que tienes en el tuyo.
para prevenir, diría yo, y combatir la violencia y la intolerancia en el mundo de hoy, debería haber entonces un compromiso sincero, genuino y real de, inicialmente, yo creo que en las familias, de buscar a Dios sinceramente. No estamos diciendo que nos volvamos unos religiosos fanáticos, unos intolerantes religiosos, unos fanáticos que vamos a imponer alguna ideología religiosa en las personas, pero es que es tan elemental y tan sencillo, José Luis, que si queremos de verdad combatir la violencia y la intolerancia en el mundo, empecemos por nuestra propia familia. Busquemos la palabra de Dios, abramos la Biblia, busquemos la palabra, que ahí encontramos la paz que tanto anhelamos. Y no la paz, como dice la Biblia, como el mundo la da, sino la paz real que da Jesús, que da Dios. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, respeto, diálogo, acciones, no solamente sentarnos, leer y decir, pero también acciones de paz que trasciendan nuestras relaciones y que trasciendan nuestra comunión, inclusive con nuestros vecinos. Yo creo que por ahí tú lo has venido diciendo casi todo el tiempo, educarnos a nosotros mismos, comenzando por mí, sobre nuestros valores, principios, no ser unos moralistas, pero sí retornar a los principios básicos y elementales de comportamiento y moralidad que nos enseña la palabra de Dios. Y es que hay un mandamiento. Hay un mandamiento. O sea, no es una opción la paz. Uh-huh. Es un mandamiento, la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, ahí está, tener paz con todos. No dice si depende del vecino, si depende del profesor, si depende del presidente del gobierno. No, me dice a mí, a José Luis Sanz, lo que dependa de ti, tú tienes que tener paz con todos. Y si a mí alguien me pisa un pie, no puedo levantar guerra. Tendré que ser humilde, me dolerá, no me gustará, pero ese es el camino de la paz. Porque la paz va contra nuestra naturaleza caída, pero la paz va a favor de la bendición de Dios. Y ya para ir cerrando, quiero cerrar con un versículo bíblico, José Luis, que dice, Romanos 12, del 17 al 21, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Me permites una anécdota? En la guerra civil, y habla de dos bandos. Yo tuve un pastor que, no sé si era mi pastor o alguien del ministerio pastoral de ese grupo. No, me paro ahí porque no recuerdo exactamente, pero él estaba en el bando de los vencidos. Yeah. Cuando llegaron, entonces le metieron en un pelotón para ser fusilados, los famosos paseos españoles. Y el que mandaba el pelotón mandó ponerlos en fila para fusilarlos. El que mandaba el pelotón se fijó en este pastor, se acercó a él y le preguntó el nombre. ¿Usted es fulanito? Sí. Y de repente se quedó mirándole y le dijo, yo era un niño en su iglesia que usted me enseñó y me ayudó. Sacó a este hombre del pelotón y no le fusilaron.
siempre que hagamos el bien, aunque aparentemente nos quiera venir algo malo, Dios estará ahí para guardarnos y bendecirnos. Amén. Muchas gracias, José Luis. Gracias al Señor, que es bueno con nosotros. Así es. Pues mis amados, les dejamos esta tarea. Busquemos la paz con todos. Y abramos las Escrituras, no de manera religiosa, hablámosla con necesidad de Dios, porque todos necesitamos a Dios. Y humillémonos delante de Él y Él empezará a hacer un trabajo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos y en nuestra sociedad. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Chao, chao.